Diálogo 1. Un nuevo vecino llega al edificio. Hola, no te había visto antes. ¿Eres nuevo en el edificio? Hola, sí, me mudé ayer al tercer piso. Soy Daniel. Mucho gusto, Daniel. Yo soy Marta. Vivo en el cuarto piso. Encantado, Marta. El edificio es muy tranquilo, ¿no? Sí, es un lugar muy agradable. ¿Vives solo? No, vivo con mi esposa y mi hijo pequeño. ¡Qué bien! ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 5 años, se llama Lucas y le encanta correr por todos lados. ¡Qué lindo! Aquí hay más niños. Seguro hace amigos pronto. Eso espero. ¿Hay algún supermercado cerca? Sí, hay uno a 2 cuadras. También hay una panadería en la esquina. Perfecto. A mi esposa le encanta el pan fresco. Entonces tienen suerte. La panadería abre todos los días. Qué bueno saberlo. Gracias por la información. De nada. Y si necesitas algo, no dudes en tocar mi puerta. Muchas gracias, Marta. Es bueno tener vecinos amables. Bienvenido al edificio, Daniel. Nos vemos pronto. Diálogo 2. Un estudiante se presenta al primer día de clase. Hola. ¿Este es el salón 2D? Sí, aquí es. ¿Eres nueva? Sí, es mi primer día. Me llamo Carla. Mucho gusto, Carla. Yo soy Nuria. Encantada. Estoy un poco nerviosa. No te preocupes. Los profesores son muy amables. ¿Qué materias tienen hoy? Tenemos matemáticas, historia y educación física. Ah, qué bien. Me gusta historia, pero no mucho matemáticas. A mí igual. ¿De dónde eres? Soy de Valencia. ¿Y tú? Yo soy de aquí, de Madrid. Esta ciudad es muy grande. Me pierdo todo el tiempo. Es normal. Si quieres, te muestro la escuela después de clase. Me encantaría. ¿Tú también estás en segundo? Sí, este es mi segundo año aquí. ¿Cómo son los compañeros? Muy simpáticos. Hay estudiantes de muchos lugares. Eso suena genial. Gracias por hablar conmigo, Nuria. De nada. Ven, siéntate a mi lado. Diálogo 3. Dos compañeros de trabajo se conocen en la oficina. Hola, buenos días. ¿Eres nueva en la oficina? Sí, hoy es mi primer día. Me llamo Elena. Bienvenida, Elena. Yo soy Raúl. Trabajo en el departamento de marketing. Encantada. Yo estaré en contabilidad. ¿Es tu primer trabajo aquí? Sí, antes trabajaba en otra empresa pequeña. Pues aquí todos son muy amables. ¿Te gusta el ambiente? Sí, la oficina es moderna y luminosa. Hay café gratis en la cocina, por si no lo sabías. Perfecto. Soy fan del café. ¿Vives cerca? Sí, a 20 minutos caminando. Me gusta venir a pie. ¡Ja, qué suerte! Yo vengo en metro. ¿Desde cuándo trabajas aquí? Desde hace 2 años. Me gusta mucho mi equipo. Espero llevarme bien con el mío. Seguro que sí. Si necesitas algo, puedes preguntarme. Muchas gracias, Raúl. Eres muy amable. Suerte en tu primer día. Diálogo 4. Un cliente y un camarero conversan en un restaurante. Buenas tardes. ¿Tienen mesa para una persona? Buenas tardes. Sí, por supuesto. ¿Prefiere junto a la ventana? Sí, por favor. Me gusta ver la calle. Aquí tiene el menú. ¿Desea algo de beber mientras decide? Un vaso de agua por ahora. Gracias. Muy bien, regreso en un momento. ¿Ha decidido qué va a comer? Sí, quiero la ensalada mixta y la paella. Excelente elección. ¿Desea pan también? Sí, un poco de pan, por favor. Perfecto, enseguida traigo todo. ¿Todo está bien con la comida? Sí, muy rica. La paella está deliciosa. Me alegra. ¿Le gustaría un postre? Tenemos flan y tarta de chocolate. Sí, quiero flan. Muy bien, ¿café o té con el postre? Un café solo, por favor. ¿Desea la cuenta? Sí, gracias. Todo estuvo muy bien. Me alegra escucharlo. Espero que vuelva pronto. Seguro que sí. Hasta pronto. Diálogo 5. Un joven visita a su abuela. Diego, qué alegría verte, hijo. Hola, abuela. Vine a pasar la tarde contigo. Qué bien. ¿Quieres un té o un zumo? Un té, gracias. Hace frío hoy. Siéntate, ya lo preparo. ¿Cómo estás? Bien, un poco cansado por la universidad. ¿Mucho estudio? Sí, tengo exámenes esta semana. Ánimo, eres muy inteligente. Vas a hacerlo bien. Gracias, abuela. Siempre me das ánimos. ¿Y tu hermana está bien? Sí, está en casa con mis padres. Mándale saludos de mi parte. Claro que sí. ¿Quieres comer algo? Tengo galletas caseras. ¿Galletas de chocolate? Las mismas de siempre. Entonces sí.
Eres la mejor abuela. Gracias. Me gusta verte feliz. Siempre me gusta venir aquí. Es tranquilo. Esta casa es tu casa, ya lo sabes. ¿Puedo ayudarte con algo? No, solo quédate conmigo un rato. Me parece perfecto. Diálogo 6. Dos turistas se encuentran en un tour guiado. Hola, ¿también estás en el tour del centro histórico? Sí, hola. Soy Leo. Es mi primer día en la ciudad. Mucho gusto. Yo soy Sofía, de Argentina. ¿Y tú? Soy de Alemania, de Berlín. ¡Qué bien! Yo llegué ayer. ¿Te gusta la ciudad? Sí, es hermosa. Me encantan las calles antiguas. A mí también. Hablas español muy bien. Gracias. Estudio español desde hace 2 años. ¿Y tú? Yo hablo español, claro. Es mi lengua materna. Ah, eso explica por qué hablas tan rápido. Ja, 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 sí, lo siento. Intentaré hablar más despacio. No hay problema, me gusta practicar. ¿Viajas solo? Sí, pero me gusta conocer gente en los tours. Yo también. ¿Quieres tomar un café después? Sí, así hablamos más español. Perfecto. Terminamos el tour y buscamos una cafetería. Trato hecho. Diálogo 7. Una madre conoce a la profesora de su hijo. Buenas tardes. ¿Usted es la profesora de Marcos? Sí, soy Carmen, su profesora de lengua. ¿Usted es su madre? Así es. Me llamo Teresa. Quería conocerla en persona. ¡Ja! Mucho gusto, Teresa. Marcos es un niño muy educado. Gracias. Me alegra oír eso. ¿Cómo va en clase? Tiene buenas ideas, pero a veces se distrae un poco. Sí, en casa también se distrae fácilmente. No es nada grave. Con un poco más de atención mejorará. ¿Hay algo que podamos hacer desde casa? Leer juntos cada noche ayuda mucho. También repasar los dictados. Lo haré. ¿Él participa en clase? Sí, le gusta hablar. Es curioso y hace preguntas interesantes. ¡Qué bien! ¿Se lleva bien con sus compañeros? Muy bien. Tiene varios amigos. Es sociable. Gracias por informarme. A veces me preocupa. Entiendo. Si hay algo importante, le escribo por la agenda. Perfecto. ¿Hay reunión de padres pronto? Sí, el próximo martes a las 5. Estaré allí. Gracias por su tiempo. Un placer. Hasta luego, Teresa. Hasta luego, profesora. Diálogo 8. Dos personas se conocen en una clase de yoga. Hola, ¿es tu primera clase de yoga aquí? Sí, acabo de apuntarme esta semana. Soy Iván. Bienvenido, Iván. Yo soy Laura. Llevo un mes viniendo. ¿Te gusta la clase? Mucho. La profesora es muy paciente. Me alegra oírlo. Estoy algo nervioso. Nunca hice yoga. No te preocupes. Aquí hay personas de todos los niveles. ¿Es muy difícil al principio? Algunas posturas sí, pero puedes ir a tu ritmo. Eso me tranquiliza. ¿Vienes todos los días? No, solo lunes y miércoles por la tarde. ¿Y tú? Creo que haré lo mismo. Me queda cerca de casa. Genial. ¿Trabajas cerca también? Sí, en una oficina, a 5 minutos. ¡Qué suerte! Yo tengo que tomar el metro. Bueno, al menos vienes con constancia. Sí, me ayuda a relajarme después del trabajo. Espero que me pase lo mismo. Ya verás. ¿Quieres que te muestre los vestuarios? Sí, por favor. Gracias, Laura. De nada. Bienvenido al grupo. Diálogo 9. Un estudiante nuevo llega al colegio. ¿Hola? ¿Es esta la clase de segundo B? Sí, aquí es. ¿Eres nuevo? Sí, es mi primer día. Soy Alejandro. Bienvenido, Alejandro. Yo me llamo Hugo. Gracias. Estoy un poco nervioso. No te preocupes. Aquí todos son simpáticos. Espero hacer amigos pronto. Ya tienes uno, yo. Gracias. ¿Quién es la profesora? La profesora se llama Clara. Es muy buena. ¿Y qué asignaturas hay hoy? Lengua, matemáticas e inglés. Me gusta inglés. ¿Y a ti? A mí también, pero prefiero matemáticas. ¿Cuántos alumnos hay en clase? Somos 25. Hay chicos y chicas de muchos países. ¡Qué interesante! Yo vengo de Sevilla. ¡Qué bien! Yo soy de aquí, de Zaragoza. ¿Hay recreo?
Sí, a las 11. Jugamos al fútbol. Me encanta el fútbol. Entonces jugamos juntos hoy. Vale, gracias por tu ayuda. Para eso están los amigos.